Gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí reunidos nuevamente para seguir profundizando en la palabra de Dios. Cuando uno se mete no solamente a leer, sino a ver la relación que existe en la palabra de Dios, uno se maravilla. Cómo desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios mostró un plan perfecto. Desde Génesis empieza a revelarse. De hecho, cuando Cristo se encuentra con estos hermanos que van a Emaús y que iban desconsolados, ¿verdad? Y decían, hombre, es que pensábamos que él era el Mesías, pensábamos que Él nos iba a libertar. Y Cristo, sin que ellos lo conocieran aún, les dice que les empezó a testificar desde la ley y los profetas y los salmos, lo que hablaban acerca de Jesucristo. Entonces toda la Biblia está hecha de una manera magistral de parte de Dios. No fue casual, no fue coincidencia, no fue casualidad. La casualidad son cosas que coinciden sin planearlas. No, Dios lo planeó todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nos dejó una revelación perfecta y cuando uno profundiza en las Escrituras, uno se maravilla. Decía Pablo, por esa causa doblo mis rodillas. Después de conocer los misterios del Señor que se revelaron en Jesucristo, Pablo caía de rodillas. Entonces, en esta hora que gracias a Dios el pastor me dio la oportunidad de participar en estos estudios acerca de la última semana de Jesucristo antes de la crucifixión, pues me metí de lleno a estudiar y uno no cesa de maravillarse de cómo Dios obra, de cómo Dios habla desde el inicio. Y ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver a qué me refiero. Vamos a hacer una pequeña oración, hermanos, para ponernos en las manos de Dios antes de comenzar nuestra meditación. Bendito Padre Celestial, en esta hora te alabamos, te glorificamos, Señor, de veras nos maravilla, Señor, tu sabiduría, nos maravilla, Señor, tu mente infinita que has planeado todo al mínimo detalle y, Señor, en cuanto a la persona de tu Hijo Jesucristo, todas las profecías que hiciste con cientos y miles de años antes que Él apareciera aquí en la tierra, se cumplieron. Y Señor, nos demuestra que tú eres el Dios creador, nos muestra que tú eres el Dios que tiene todo en control, nos muestra que tu soberanía es efectiva en este universo. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe y que nos edifique, Señor, a través de tu palabra que es viva y que es eficaz. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Leímos en el libro de Marcos, en las lecturas devocionales que se pusieron ahorita, y hablan acerca precisamente de los eventos que sucedieron en el día jueves. Ya está. Muy bien, los judíos no tenían nombres para los días. Nosotros le decimos al lunes, bueno, lunes y viene de la luna, ¿verdad? Y martes porque viene de Marte, y miércoles porque es de Mercurio, y jueves ¿por qué? Por Júpiter, viernes, y el sábado, Saturno, y el domingo, el Domine, que es el día del Señor, Domine. Pero los judíos no tenían nombres así de ese tipo.
Decían, este es el día primero, el día segundo, el día tercero, el día cuarto, y el cuarto se llama el Yom Hamishi. Ese es el Yom es día, ¿sí? Yom es día para los judíos, Yom Hamishi. Y el Hamishi viene de la palabra cuarto, es lo que significa. Entonces, para los judíos era así le decían al jueves, más o menos, ¿verdad? Yom Hamishi, ya, uno no es experto en hebreo o en arameo. Y esto también lo vemos en Lucas 22, que es donde yo me basé para ver los hechos, lo que sucedió en el día jueves. Ya lo leímos en Marcos y ahora lo vamos a ver en Lucas 22. Pero como tiene 71 versículos, pues no vamos a leerlos todos, ¿verdad? Si no, se nos va aquí el tiempo. Vamos a leer solamente algunos extractos. Vemos que hay 10 eventos que sucedieron el día jueves. Empieza con el complot de los líderes. Y algo que resalta ahí en este relato es que Judas va con los líderes judíos, los líderes religiosos, y les dice, yo les puedo entregar al Mesías. Y dice que ellos, ¿qué? Se alegraron, imagínense nomás, se alegraron, es una palabra ahí que Lucas rescata. Lucas, un historiador muy minucioso, muy detallista, nos da estos detalles, ¿verdad? Que cuando Judas fue con los líderes, esos líderes se alegraron en gran manera de que pudieran haber encontrado la forma de apresar a Jesucristo. Es el complot de los líderes. Luego sigue la preparación de la Pascua, la celebración renovada, la noticia sobre un traidor, cuando para Cristo no fue una sorpresa, para los discípulos sí fue una sorpresa, saber que entre el grupo de los 12 había un traidor. Y ahorita lo leímos en Marcos, ¿verdad? Le preguntaban a Cristo, ¿seré yo? ¿Verdad? ¿Seré yo? Fue una gran sorpresa para los discípulos, para los apóstoles. Y luego también Cristo enseñó sobre la grandeza del servicio. Enseguida el tema es una negación anunciada, cuando le dice a Pedro, Pedro le dijo, yo te voy a seguir hasta la muerte. Y Cristo le dice, mira Pedro, hoy me vas a negar 3 veces. Antes de que el gallo cante me vas a negar. Una negación anunciada. Y luego dice que hay un preludio de una profecía cumplida, cuando Cristo les dice, es necesario que hoy se cumpla la profecía de que yo seré contado entre los inicuos. Y luego sigue la oración en el huerto, el tiempo en que Cristo, antes de ser arrestado, va y ora ahí en el Getsemaní. La traición consumada, cuando ya Judas va con una turba, ¿sí?, de gente, como si Cristo tuviera armas y todo, ¿verdad? Así van contra él, con palos y con piedras, ahí contra Jesucristo. Y Judas les entrega a Jesucristo. La traición consumada. Y el número 10 es el arresto y comparecencia de Jesucristo. Esto es lo que contiene el capítulo 22 de Lucas. Nosotros nos vamos a enfocar nada más a 3 temas de esta noche, ¿sí? Es la preparación de la Pascua, los versos del 7 al 13, la celebración renovada y la oración en el huerto. Entonces pasemos al primer tema, la preparación de la Pascua. Vamos a leer los versos 7 al 13 de Lucas 22. Lucas 22, del 7 al 13, y dice, voy a leerlo en voz alta mientras ustedes lo siguen en silencio, por favor. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos.
Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. La preparación de la Pascua. Es interesante cómo es que Dios se mueve de muchas maneras. De muchas maneras. En la Biblia hay cosas escritas, pero hay cosas que no están escritas. Como en el caso ¿verdad? ¿Quién era la persona que les facilitó el aposento alto? No lo sabemos. Pero dice, vayan a esa ciudad, Cristo les dijo, van a ver un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y cuando llegue a la casa, pregunten por el padre de familia y díganle dónde está el lugar donde voy a celebrar mi cena con mis discípulos. ¿Verdad? ¿A qué les suena? ¿Verdad? Estaba todo preparado. ¿Quién era ese hombre? No sabemos. ¿Cómo sabía? ¿Cómo se enteró de que ahí iba a recibir? No lo sabemos. Dios trabaja de muchas maneras, ¿sí? Y nos sorprende muchas veces cómo surgen personas, cómo se levantan personas para hacer la obra de Dios, para ser usados por el Señor. Nos maravilla mucho eso. Muchas veces uno piensa que somos los únicos, ¿verdad?, que servimos al Señor y que lo buscamos. Elías pensaba igual y decía, Señor, yo nada más he quedado. Todos los demás están con los profetas de Baal y Acera. Y Dios le dice, no es cierto. Por ahí tengo unos miles de personas que no han doblado sus rodillas delante de esos dioses. Entonces, Dios tiene todo en control. Bueno, aquí vemos a este hombre que facilita el aposento alto. ¿Y para qué? Para la celebración de la Pascua. ¿La Pascua qué era? La Pascua era una celebración instituida cuando salieron de Egipto. ¿Sí? Antes de que fueran liberados, antes de que Dios ejecutara la 10ª plaga, que fue la muerte de los primogénitos. Antes de que Dios ejecutara esa plaga, Dios les dice, le habla a Moisés y le dice, Moisés, hagan esto. Así van a preparar esta fiesta, y esta fiesta la van a tener en el mes primero, ¿sí? El día 10 van a apartar un cordero. ¿Sí? Ya dijimos que los judíos no le ponen nombres sino que lo numeran, los días y también los meses. En el mes primero, que es el mes de Nisan, que significa primicias, dice, y en el día 10 de ese mes primero van a apartar un cordero. Por eso aquí estamos señalando que vamos a leer Éxodo 12. Vamos a ver Éxodo 12 para ver cómo surgió la Pascua. Y estamos viendo cómo el Nuevo Testamento se relaciona estrechamente con el Antiguo Testamento. La mejor manera de interpretar la Biblia es leyéndola, ¿sí?, completamente, porque la Biblia se responde a sí misma, se complementa, se une a través del tiempo y de muchas cosas. Entonces, Éxodo 12, vamos a leer rápidamente cómo surgió esta festividad de la Pascua. Voy a leer yo Éxodo 12, 1, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese
cada uno un cordero, según las familias de los padres, y un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal, aquí está la descripción de ese cordero, el animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en las que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, o sea, completo. Ninguna cosa os dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Sí? Así fue como se instituyó la Pascua judía, para recordar que la salida del pueblo de Israel de Egipto, la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Aquí Jesucristo, donde leímos en Lucas 12, él, como buen judío, celebró la Pascua. Ya la había celebrado, ayer Charlie nos hacía la mención esta, ¿verdad? Como desde el inicio del ministerio se mencionaba que también la había celebrado previamente, la Pascua. No era extraño para Jesucristo celebrar la Pascua. Él cumplía con esas liturgias de la religión judía. Pero entonces fue instituida cuando salieron de Egipto. Y así surgió, ¿sí? Surgió. Y así la empezaron a celebrar, porque así decía Dios, cada año en el primer mes del año, que es el mes de Nisán, y decía así, ¿verdad? Cómo la debían celebrar. Y uno de los primeros elementos de la Pascua, que la Pascua apuntaban hacia Jesucristo. Son tipos, son figuras que apuntaban hacia el plan de Dios. ¿Por qué un cordero? ¿Sí? No fue algo que se le ocurrió a Dios en ese día de la Pascua. Ya desde el inicio se maneja que el sacrificio de un cordero estaba relacionado con el sacrificio delante de Dios. El primero de los sacrificios lo vemos con Abel, o cuando Abel y Caín dan su ofrenda delante del Señor. Abel ofrece un cordero, es lo que ofrece Abel. Y después, cuando ya vemos al patriarca Abraham, a Abraham le nace un hijo que se llamó Isaac. Y ya cuando Isaac era jovencito, Dios le dice a Abraham: Abraham, dame a tu hijo en el holocausto. Y el holocausto era en fuego, ¿verdad? En fuego. ¿Y qué hace Abraham? Pues con todo el dolor de tu corazón, toma el asno, era un asno, y lo carga con leña, ¿verdad? Y en el camino Isaac le dice a Abraham: Padre, aquí están, también debería ser un macho. ¿De cuánta edad? 1 año. 1 año. Y estudiando ahí sobre el ciclo de vida de las ovejas, al año se considera que la oveja es adulta, en las ovejas, al año. Y Cristo se ofreció en la plenitud de su vida.
33 años aproximadamente. ¿Santificado cuándo? ¿Sacrificado cuánto? El 14 días. En el día 14. En el día 14 se debía, ahora sí, ese cordero que ya seleccionamos desde el día 10, se debía sacrificar el día 14. No cualquier día, ¿sí?, sino el día 14. Después, si vemos ahí en Éxodo, dice que todo el pueblo oyó lo que dijo Moisés y luego hicieron puntualmente. Puntualmente, así como les dijeron, así lo hicieron. Así que el día en que Jesucristo iba a ser sacrificado e iba a llevar el pecado de todo el mundo, fue planeado por Dios. Este día, ¿sí?, el día 15 del mes de Nisan, Cristo iba a ser muerto. Cristo iba a ser sacrificado. En aquel tiempo, hace 2020 y tantos años, ¿verdad?, iba a ser sacrificado Jesucristo. Ahora, dice que se asaría completamente al fuego. ¿Sí? Si nosotros vemos ahí, dice, con sus entrañas y con sus patas, todo debe ser asado al fuego. Nada de lo del cordero debe quedar fuera. Todo el cordero debe ser asado al fuego. Y esto nos habla del sacrificio completo de nuestro Señor Jesucristo. Completo. El fuego representa el juicio y la ira de Dios. A través de la Biblia también vemos cómo el fuego siempre representa juicio y también la ira de Dios. ¿Qué hicieron con la sangre de este cordero? Tomaron de la sangre con un hisopo y pintaron los postes y después pintaron también el dintel, ¿verdad? Y esa era la muestra, la señal que el ángel de la muerte iba a ver. Si no había esa marca, el ángel de la muerte iba a entrar e iba a dar muerte a los primogénitos que hubiera en esa casa, tanto de hombres como de animales. Pero donde viera la marca, ¿qué iba a hacer? Iba a pasar de largo, que eso es lo que significa Pascua, saltar, ¿sí?, pasar por alto. Eso es lo que significa Pascua, pasar de largo, pasar por alto. Entonces, donde viera esa marca, entonces ahí no iba a haber muerte. Y a las personas que han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, dice que han pasado de muerte a vida. Entonces, los elementos de la Pascua apuntaban hacia Jesucristo, hacia su obra, hacia su labor, hacia su propósito. Porque yo para esto he venido, dijo Jesucristo. Yo para esto he venido. El otro elemento que se maneja en la Pascua, ¿qué es? ¿La otra? Son hierbas amargas y el pan sin levadura. Es lo que está diciendo ahí. Van a comer este pan sin levadura y hierbas amargas. Y lo van a comer apresuradamente. Y ya listos como si ya fueran a salir, ya con su vestido, con su cinto, con su calzado, ya listos para salir. Y lo van a comer apresuradamente. ¿Y qué iban a comer? El cordero, ¿sí? Que el cordero, como dijimos, debería ser suficiente para todos. Es lo que dice ahí en el Éxodo, acerca del cordero pascual. Debería ser suficiente. Nadie podría decir, yo no alcancé. ¿Por qué? Porque la salvación es para todos. Cualquiera que se acerque al Señor a pedir perdón por sus pecados a través de Jesucristo, va a alcanzar la salvación. Va a ser perdonado.
No hay acepción de personas delante del Señor. Todos pueden alcanzar misericordia. ¿Qué dijo Cristo? Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise ponerte como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Dios quiere, pero si la gente no quiere, Dios no obliga a nadie tampoco. Pero Cristo es suficiente. La obra de Cristo es suficiente y es poderosa para perdonar el pecado de todo el mundo. De todo el mundo. El otro elemento de la Pascua son hierbas amargas. Que las hierbas amargas las iban a comer solamente el día 14. El día 14 las iban a comer, ¿sí? Apresuradamente. Y también el pan sin levadura lo iban a comer por 7 días. Es decir, desde el día 14 hasta el día 21. ¿Y esto que nos habla acerca de la obra de Jesucristo? Las hierbas amargas habla acerca de la amargura y la aflicción por la que Cristo iba a pasar. No iba a ser fácil comprar la salvación de la humanidad. No iba a ser fácil. Iba a ser a costa de mucho sufrimiento y de mucha aflicción. Los israelitas lo manejaban para ellos. Decían que comían hierbas amargas para acordarse de la aflicción que tuvieron en su esclavitud, cuando eran oprimidos por los egipcios. Sí, esa era la interpretación que ellos le daban. Pero la interpretación que nosotros vemos ya, de este lado del tiempo, de allá con todo cumplido, se entiende que hablaba de la aflicción de Jesucristo. Y ahorita la vamos a ver cuando lleguemos al punto de la oración en el huerto. Y la levadura, ¿sí? Levadura habla acerca de la malicia e hipocresía. Por eso este pan no debía tener levadura. En Cristo no había malicia ni hubo hipocresía. A ver, ¿quién me ayuda a leer 1 Corintios 5, 7 y 8? 1 Corintios 5, 7 y 8. En voz alta. Ahí dice que la levadura significa malicia y maldad. Entonces, este elemento de la Pascua apuntaba hacia Jesucristo, donde Él no iba a tener ni malicia, ni hipocresía, ningún tipo de maldad. Todo eso apuntaba hacia Jesucristo. En un momento los judíos lo interpretaban para ellos, ¿verdad? Pero la aplicación final es esta, acerca de la vida de Jesucristo, que va a ser una vida transparente. Por eso Cristo les dijo, ¿por qué delito me acusan? ¿De qué delito me acusan? No hallaban de qué acusar a Jesucristo. Ninguna cosa hallaron para atacarlo legalmente. Nada. Porque no hubo, ¿sí?, engaño en su boca. Dice también por ahí otra profecía. Muy bien, y luego, esa fue la preparación de la Pascua. Cristo la celebró hasta su último año, ¿sí? Hasta el año 32, vamos a decir el año 32. Si pensamos que él murió en el 33, hasta el 32 celebró la Pascua tal como dice aquí en Éxodo 12. ¿Sí? Tal como dice. Los judíos la celebraban a partir de la salida de Egipto y luego se interrumpía. ¿Por qué? Pues porque fueron exiliados. Fueron exiliados por el pecado y su dura cerviz, dice ahí. ¿Sí? Dios mandó pueblos, los asirios y luego los babilonios, que los esparcieron, ¿sí?, por diferentes regiones. Entonces ahí se interrumpía la celebración de la Pascua. Cuando retornaban, volvían a hacerlo. Y
Posiblemente después de que retornaron de Babilonia, empezaron a celebrar la Pascua, pero incluyendo 4 copas. ¿Sí? Hay 4 copas ahí. Que los rabinos lo basaron en Éxodo 6:6. Porque sabemos que estas 4 copas no se mencionan en lo que fue Éxodo 12, no se mencionan. Solamente habla de que se coman la carne del cordero apresuradamente junto con las hierbas amargas y el pan sin levadura. Y en Éxodo 6:6 dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Y luego dice, ahí tiene varios verbos, dice, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y luego dice, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entonces los rabinos, los dirigentes religiosos, introdujeron 4 copas en la celebración de la Pascua. ¿Sí? Y estas son las 4 copas, ¿verdad? Los 4 verbos que se mencionan ahí, los sacaré. Esa idea es que sacas a alguien de un pozo, a eso se refiere, sacar a alguien de un pozo. Por eso dice que los saqué de debajo de la servidumbre de los egipcios. Y luego los libraré, es decir, ya los saqué y no van a volver a eso. Los libraré. Luego dice, los redimiré, es decir, se pagará el precio por ustedes. Y por último, los tomaré, serán mi posesión. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, los rabinos introdujeron estas 4 copas y así fue como Jesucristo celebró la Pascua. ¿Sí? Usando esas 4 copas. Hasta el año 32 la celebró así, como ellos la celebraban. Pero en el año 33, ya en su último año, ¿sí? Cristo no lo celebró como lo venía haciendo antes. Él instituyó una celebración diferente. ¿Sí? Esa celebración la renovó, le dio el sentido que debería tener después de que Él ya cumplió con todo lo que se había profetizado acerca del Mesías. Y entonces Cristo va a tomar esas copas, pero va a manejarlas de diferente manera a como celebraban los judíos. Cristo cambia la liturgia, en el siguiente, cambia la liturgia judía e instituye una nueva celebración. Como ya dijimos, había 4 copas. Empezaban con la primera copa en la apertura de la liturgia y después tomaban la segunda copa y luego comían. Entonces, después de la segunda copa es cuando Cristo toma el pan y lo dice, tomad, comed. Vamos a leer los versículos 14 al 20 de Lucas 22, donde estamos ahí leyendo. Lucas 22, 14 al 20, para ver cómo fue el cambio que Cristo hizo. Lo leo, dice, cuando era la hora, ¿sí? Y ahí ya la habían preparado Pedro y Juan, según los otros pasajes. Pedro y Juan fueron los que fueron a preparar la Pascua, la prepararon tradicionalmente. Y cuando fue la hora, dice el versículo 14, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y él les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. O sea, para Cristo el sacrificio que iba a suceder no fue sorpresa. Él ya sabía a qué había venido. Él ya sabía en qué hora estaba de ese plan de Dios.
cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, pues que os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Ahí Cristo no dijo lo que tradicionalmente decían los judíos, los rabinos. No siguió la tradición, hizo a un lado la tradición. Sí, y en vez de decir: Señor, gracias por el fruto de la tierra que nos das y todo, es algo que celebran ahí ellos, hasta la fecha lo hacen. Él no lo hace. Y entonces, después de que la segunda copa, ¿sí?, cuando se comía el pan, él toma el pan y lo parte. Tomen esto. Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Y en otra parte, en otro contexto, dice que por vosotros, ¿qué? Es partido, es despedazado. Y aquí es donde Cristo dice: hagan esto en memoria de mí. En memoria de mí. Es donde se instituye, y ahora sí, la nueva celebración, una nueva realidad, ¿sí? Todo lo que apuntaba a la Pascua ya se estaba cumpliendo delante de los ojos de los apóstoles. Ya se estaba cumpliendo. De tal manera que entonces dice: ahora ya esta va a ser la forma en que van a celebrar. Ya no la Pascua, van a celebrar mi muerte. ¿Sí? Van a celebrar mi obra. Es lo que van a celebrar. Hagan esto en memoria de mí. Siguió con la tercera copa, y la tercera copa, si regresamos, hay una diapositiva. ¿La tercera copa de qué es? Los redimiré. La redención. ¿Sí? Y la palabra redimir, ¿sí?, redimir, habla acerca de comprar, ¿sí?, de volver a comprar, de pagar el precio por un esclavo para comprar su libertad. Entonces, cuando Cristo llega a la tercera copa, es cuando dice, lo que dice ahí el verso 22-20, dice: de igual manera, después que hubo cenado, cuando ya comió el pan, tomó la copa, la tercera copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. En la copa de la redención, Cristo dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Yo los voy a comprar. Y cuando habla de la sangre, es un sinónimo de vida. Ahí dice por ahí en el Antiguo Testamento: porque la sangre, la vida está en la sangre. Cuando habla la sangre aquí y en otros textos, la sangre de Cristo habla de su vida, que Cristo dio su vida. Y este es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Y que por vosotros se derrama, ¿verdad? Y entonces es cuando Cristo le da el significado real a esta liturgia que ellos hacían, ¿sí?, donde ya deja atrás el pensar solamente que salieron de Egipto a la libertad. Ahora van a entrar a una libertad más gloriosa, una libertad espiritual, una libertad del pecado, una libertad de la condenación del pecado. Entonces vemos cómo Dios ha entretejido, ¿sí?, a través de toda la Biblia, ¿sí?, su plan de salvación, y cómo les fue diciendo a los judíos, ¿verdad?, cuál iba a ser su plan.
Los judíos debieron haber entendido esto. Por eso Cristo le dice, escudriñan las Escrituras pensando que en ellas encontraréis la vida eterna. Y eso no fue una recomendación, fue un reclamo. Porque Cristo le dice a los escribas, a los fariseos, ¿sí?, a toda la élite religioso, ustedes leen las Escrituras porque en ellas piensan que van a encontrar la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no queréis creer en mí. Fue un reclamo para los religiosos. Ese es el verdadero sentido de ese texto. Un reclamo. Entonces, los religiosos debieron haber entendido que cuando Cristo vino, habló lo que habló, hizo milagros, sanó, dio vista a los ciegos, ¿sí?, levantó a los muertos. Debieron haber entendido que Él era el cumplimiento de todo, que Él era el Mesías. Pero no creyeron. No creyeron. Los discípulos, ¿verdad?, tampoco comprendieron, en ese momento no comprendieron la magnitud de lo que Jesucristo le estaba diciendo. Tampoco lo estaban comprendiendo. Hasta después ya el Espíritu Santo les fue dando claridad en todo eso. Pues al tomar la tercera copa dice eso, ¿verdad? Esta es la copa de la redención. Es la copa de la redención. Por esto, dice, según Mateo, complementando esto con lo que dice Mateo 26, dice, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Haced esto en memoria de mí. No puede ser más claro, ¿verdad? En la copa de la redención que ellos levantaban en la Pascua, Dios les dice, esta es mi sangre que por vosotros es derramada para remisión de sus pecados. Eso fue la celebración renovada, la celebración renovada. Y luego vamos a ir a un evento bien trascendente, que es la oración en el huerto. Vamos a pasar. La oración en el huerto. Vamos a leer lo que dice el 33, el 22, Lucas 22, del 39 al 46. Lucas 22, del 39 al 46. Dice, y saliendo se fue, como solía. Estamos hablando después de la cena, ¿verdad? Y saliendo se fue como solía, es decir, como acostumbraba. ¿A dónde? Al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. El evento de la oración en Getsemaní, de veras que es un evento muy trascendente.
ahí Cristo, sí, pensamos que la agonía de Cristo surgió desde que lo arrestaron y que lo empezaron a estrujar y a bofetear, y después allá los que lo enjuiciaron, lo llevaron con latigazos. Pensamos que empieza ahí, pero la verdad es que empieza aquí, desde la oración en el Getsemaní, desde la oración en el huerto. Eso es lo que significa Getsemaní, son el olivar. Getsemaní es el olivar, un huerto de los olivos. Y dice que fue a orar como solía hacer, como solía hacer. No era, para Juan, no era novedad, fue a orar. De hecho, los teólogos dicen que no era la primera vez que estaban en el huerto de Getsemaní. Era un lugar que el dueño les facilitaba para que estuvieran tranquilos ahí, puesto que la gente los asediaba, ¿verdad? Al saber que Jesucristo estaba en la ciudad, iban y todos querían que lo sanara, todos querían recibir algo de él. Entonces, Jesucristo y sus apóstoles se apartaban a este huerto espacioso, apartados de la ciudad. Y dice que eso lo solía hacer Jesucristo. Y para ir a ese lugar para orar, para orar. Sí. Y cantamos el himno, ¿verdad? A solas al huerto yo voy, ¿verdad? Y un himno muy dulce. Y seguramente el tiempo en que Cristo oraba con Dios era de veras algo como que lo fortalecía, y era dulce para él estar en comunión con su Padre Celestial. Y por eso los apóstoles, como lo veían que llegaba radiante después de haber orado toda la noche, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Algo haces tú que nosotros no hacemos, pero en la forma en que tú lo haces, tú te ves renovado después de que oras. Bueno, aquí dice que como solía, fue a orar otra vez al huerto. Y sus discípulos lo siguieron, pero él se apartó, dice, como a un tiro de piedra, ¿verdad? No sé cuántos metros. ¿Cuántos metros será? Pues 15 metros. ¿Verdad? 15 metros. Si es de beisbolista, no, ¿verdad? Es más lejos. Pero entonces se apartó un poco más adelante y ahí empezó. ¿Cómo oró? ¿Qué dice? ¿Qué postura tomó? ¿Qué postura tomó? Se arrodilló. Se arrodilló. Y empezó a orar. ¿Y cómo fue su oración? ¿Fue una oración muy dulce? De angustia. De hecho, en otras partes, antes de entrar al huerto, según ahí lo que dice Mateo, dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte, porque ya Cristo ya veía, sí, lo que iba a pasar. Cristo ya veía en sí lo que iba a pasar, lo que seguía. Cristo vuelve a hablar con su Padre. Fue tanta su agonía que ¿qué pasaba? Sudaba gotas de sangre. Y esto no es una exageración, ¿verdad? No es una exageración. Sí está comprobado científicamente que hay personas que cuando son sometidas a un miedo extremo, dice que sus poros empiezan a abrir y sale sangre de sus poros. Cuando sometido una persona a una presión extrema, de miedo, de temor, de angustia. ¿Sí? Lo más fácil de nosotros, ¿alguien se ha avergonzado? ¿Cómo nos ponemos aquí? Rojos, ¿verdad? Es donde empieza a abrirse los poros. Y se hacen transparentes y por eso nos vemos rojos, ¿verdad? Bueno, Cristo estaba sintiendo toda la angustia, ¿sí? Y no la estaba llevando como Dios, esa angustia, la estaba llevando como hombre, como hombre. ¿Por qué Cristo nació? ¿Por qué Cristo nació y luego duró 30 años?
Porque un teólogo decía, si la muerte de Cristo nos salva, ¿por qué no Dios no lo mandó 3 meses antes, verdad? Y ya grande, porque, así como Adán no nació. Adán no fue un niño, no fue un adolescente. Adán fue un hombre completo cuando Dios inspiró vida en él. Entonces el teólogo decía, ¿por qué Cristo no vino ya grande? Y si su muerte nos salva, y hubiera muerto por nosotros, ¿para qué durar 30 y tantos años ahí? ¿Verdad? Pero como hombre, vivió una vida, nació como hombre y en sus 30 y tantos años vivió una vida sin pecado. Vivió entre nosotros pecadores, pero nunca hubo engaño, nunca hubo pecado en su ser. Entonces, esa vida de 30 años, 30 y tantos años, limpia, sin pecado, de un hombre, lo vivió en su capacidad de hombre, no lo vivió en su capacidad de Dios, lo vivió en su posibilidad de hombre. ¿Sí? Él decidió ser fiel al Señor y vivió sin pecado. Y esa vida libre de pecado, ¿sí? Esos méritos, ¿sí? Unos teólogos dicen, ¿por qué nos salvamos? ¿Cómo nos vamos a salvar delante del Señor? ¿Por la fe o por las obras? Por la fe. Eso decimos nosotros. Y los teólogos dicen, no, es por obras. ¿Sí? Porque la ley dice, el alma que pecare, si ustedes cumplen toda la ley, dijo Dios, van a vivir. Pero si fallas, vas a morir. La salvación es por obras. ¿Sí? Pero como ninguno de nosotros podíamos mantener las obras de Jesucristo, su vida perfecta, sus méritos, es lo que en verdad nos salva. Cristo se ofreció un hombre, ¿sí? Un hombre, siendo un hombre, no un Dios, siendo un hombre. Se ofreció delante del Señor como un hombre limpio de pecado. Ese es el plan que tenía Dios desde que creó a Adán y a Eva, que fuera el hombre limpio de pecado. Pero Adán y Eva no pudieron. Pero entonces viene el nuevo Adán, que se menciona en Romanos, el nuevo Adán que es Jesucristo. Y ese nuevo Adán nació y como hombre supo adorar al Señor. Amó al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y todos los méritos de la vida de Jesucristo son los que hacen que sea aceptable el sacrificio en el año 33. Todos estos méritos es lo que hace agradable el sacrificio delante de Dios. Por eso es que Cristo tuvo que venir desde niño, para vivir una vida santa, sin pecado. La salvación es por obras, pero nuestras obras no pueden salvarnos. Tenemos que acudir a las obras de Jesucristo, a su perfección de humanidad que se entregó delante de Dios, se ofreció delante de Dios en vez de nosotros, en vez de cada uno de nosotros. Por eso es que Cristo estaba sufriendo desde la oración en el huerto. Muchas veces nos quedamos en estos tiempos, en estos días, nos quedamos con una visión romántica de la pasión de Jesucristo. ¿Sí? Y decimos, pobrecito, injustamente fue tratado. Y cómo lo abofetearon, y cómo lo escupieron, y cómo lo hirieron. ¿Sí? Y la verdad es que el sufrimiento físico de Jesucristo fue extremo. Aunque yo creo que no fue el único hombre que ha sufrido ese sufrimiento.
en cuanto al castigo de los romanos, que no fue el primer crucificado. A lo largo del tiempo muchos fueron crucificados, muchos. Pero la crucifixión, el sufrimiento físico de Jesucristo era una pequeña parte por lo cual él ya estaba agonizando desde la oración en el huerto. Tanto era ¿qué era lo que intimidaba a Jesucristo? Que hasta un ángel dice que viene, Dios mandó un ángel para fortalecerlo. Dios le mandó un ángel. Y no podemos pensar que Cristo no quería sentir el látigo en su espalda o los clavos en sus manos y en sus pies, que a eso es lo que le temía. Cristo permitió, después de que ascendió, que sus apóstoles fueran perseguidos y muchos fueron crucificados. ¿Sí? Y hay historias posteriores de cristianos que cuando los estaban crucificando o quemando, ¿qué estaban haciendo? Estaban cantando a Dios. Entonces, o sea, los cristianos posteriores tuvieron más entereza que Jesucristo para enfrentar la muerte. Entonces, ¿por qué era la agonía de Cristo? ¿Por qué era la agonía de Cristo? Vamos a ver lo que dice Isaías 53:11. Si alguien lo lee, por favor, 53:11. 53:11. Verá el fruto de su aflicción, de su alma. La angustia de Jesucristo iba más allá de ver el sufrimiento físico al cual iba a ser sometido. ¿Sí? Iba más allá. Ahí está la película de la Pasión, ¿verdad? Donde se hizo una película, de hecho, hoy la puse así en el YouTube, y luego dice, esta película no es para niños, es para adultos. ¿Por qué? Por el grado de violencia que van a ver ahí en la película. Y muchos dicen que es la que más se acerca a lo que recibió Jesucristo. ¿Verdad? Pero Cristo no, ese sufrimiento físico era apenas lo mínimo que le interesaba o que le afligía a Jesucristo. ¿Qué era lo que le afligía? Fue tanta su agonía, ¿verdad?, que sudaba gotas de sangre, ¿sí? El sufrimiento físico más no lo aterraba tanto como la parte espiritual. ¿Qué era la parte espiritual? ¿Qué es lo que en verdad le atormentaba? ¿Y qué es lo que iba a hacer? Vamos a ver ahí 2 Corintios 5:21, porque esto es muy importante. 2 Corintios 5:21. Si lo tienen, léalo. Al que no conoció pecado, ¿quién fue? Jesucristo. Dijimos, vivió una vida plenamente limpia, sin pecado, limpio de pecado. Al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado. Esto es lo que estaba afligiendo a Jesucristo. El Dios Santo. ¿Qué decían los serafines allá en la visión de Isaías?
santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. Y los teólogos dicen que el que estaba sentado en el trono alto y sublime es Jesucristo, a los que adoraban los serafines y los ángeles. Santo, santo, santo. Porque Cristo no nació en Belén, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Él desde la eternidad está con el Señor. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces la visión que ve Isaías, al que está sentado en el trono es Jesucristo. Y a ese le decían santo, santo, santo. Pues Cristo estaba agonizando porque iba a cargar el pecado sobre sí. ¿Sí? La segunda persona de la Trinidad iba a cargar con el pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y el pecado es una abominación delante de Dios. ¿Sí? No puede soportar en su presencia el pecado. Pero Cristo, por amor a nosotros, tomó nuestro pecado, todos mis pecados, mis malos pensamientos, mis malos sentimientos, mis malas acciones que atentan contra Dios, porque contra Él y contra Él solamente hemos pecado. Todo eso los tomó Jesucristo y los puso sobre sí, se los adjudicó. Y esa es la agonía que tenía Jesucristo, cargar el pecado. Lo peor que podría ser tener sobre sí el pecado. Un Dios santo teniendo contacto sobre sí con el pecado. Y la otra cosa que afligía a Jesucristo, ¿sí? ¿Qué pasó cuando el pecado estuviera en él, cuando estuviera cargando el pecado? ¿Qué iba a pasar? Iba a separarlo de la comunión con su Padre. En otros contextos de que estamos leyendo, dice que oraba y decía, Abba, Padre. Abba, Padre. Con un cariño, con una ternura, que hablaba con Dios, porque la comunión del Dios Padre y Dios Hijo era perfecta, armoniosa en perfección. Pero esa comunión que él había tenido por la eternidad se iba a perder. ¿Sí? Y en la cruz, precisamente, ¿qué es lo que Cristo expresa? En Juan 10:30. No, en Juan 10:30, fíjate lo que dice ahí. Yo y el Padre, uno somos. ¿Sí? Yo y el Padre, uno somos. Y en Marcos 14, 34, es cuando expresa Elí, Elí, lama sabacta, que es Dios mío, Dios mío. Sí. Yo pienso más bien es cómo me has desamparado. Eso es lo que provocó la agonía tremenda en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en su humanidad. ¿Sí? Cargó sobre sí saber que iba a cargar con el pecado. Y dice, si es posible, Señor, que pase de mí esta copa. ¿Sí? Y no se refiere a los sufrimientos físicos específicamente, se refiere a cargar el pecado y a perder la comunión con Dios. Nosotros no oramos 3 días y no sentimos nada. No buscamos el rostro de Dios y no lloramos. No caemos en la agonía que Jesucristo cayó. Pero él que él decía, yo y el Padre, uno somos. Y por eso ahí les vuelvo a decir, oren, ¿verdad? Antes de entrar al huerto, le dice a sus discípulos, oren, ¿para qué? Para que resistan, ¿verdad? Oren para encontrar las fuerzas suficientes.
Eso les dice al entrar y al salir les vuelve a decir lo mismo. Pero para Cristo el perder la comunión con Dios era algo dolorosísimo. Eso era lo que en verdad traía la agonía de muerte, de tal manera que un ángel tuvo que venir a fortalecerle. ¿Cómo fortaleces al Hijo de Dios? ¿Cómo lo fortaleces? ¿Qué le dices al Hijo de Dios? Yo pienso que el ángel seguramente nomás empezó a adorarlo. ¿Qué más podía hacer? Por eso decimos que es un momento trascendente, el momento de la oración en el Getsemaní. Porque ahí, sí, Cristo decide llegar hasta el final. Y por eso cuando van por Él, por eso les dice, ya cuando termina de orar y otra vez los encuentra como dormidos, dice, ya duerman y descansen. Sí, ya la hora mía ya ha llegado. Ya ha llegado. Entonces, conclusiones. Bueno, ahí lo último que voy a mencionar, la crucifixión. ¿Sí está esa? La siguiente. La crucifixión de Jesucristo es un hito en la historia, es una marca. Si muchos fueron crucificados a lo largo de la historia, muchos fueron crucificados. ¿Sí? Pero la crucifixión de Jesucristo, ¿sí?, que está bien registrada por la historia, ¿sí?, es un hito en la historia, es una marca, es una señal para que nosotros veamos que ahí sucedió algo diferente, ahí sucedió algo especial. Los que lo vieron, que lo arrestaron y que lo maltrataron y después vieron su crucifixión, no se dieron cuenta de la magnitud y trascendencia universal de lo que estaba pasando, de lo que estaban presenciando. No se dieron cuenta. Pero Dios estaba ejecutando su juicio y descargando toda su ira en Jesucristo, toda su ira. Al adjudicarse Cristo el pecado de toda la humanidad. Eso es lo que estaba pasando en realidad. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, Cristo en su alma estaba recibiendo la ira de Dios. ¿Sí? Físicamente estaba sintiendo que se desangraba y sentía sed, el calor, todo eso, pero aparte estaba sintiendo la ira de Dios. La separación de Dios primeramente y luego después que su Padre descargara su ira en él. Su ira en él. Porque Dios es justo. Dios no nos dice, te perdono tus pecados y me olvido de ellos. Pero ¿y la justicia de Dios? Su justicia se debe de satisfacer. La justicia de Dios se debe satisfacer. No puede decir, sí, yo me olvido de todo eso. Así nomás porque si no. No. Hay una ley. El hombre que pecare, ese morirá. Y sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. No hay perdón de pecados. ¿Verdad? Entonces, Dios tuvo que satisfacer su justicia en Jesucristo, cuando descargó su ira sobre él. Cuando la gente va al infierno, ¿por cuánto tiempo va a estar ahí? Eternamente. Así que Cristo en su alma soportó eternidades de ira de Dios sobre sí. Porque eso es lo que se tenía que pagar.
eternidades de muerte sobre sí. Y por eso dice el texto ahí, Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Sí? Y miren, esto lo dice Isaías 600 años antes de que pasara esto, de que Cristo estuviera ahí en el huerto y fuera crucificado. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Todo eso que sentía Cristo ahí en el huerto de Getsemaní, dice, pero verá fruto y quedará satisfecho. ¿Por qué? Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. La palabra de Dios, hermanos, es perfecta y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que nosotros seamos enteramente preparados para toda buena obra. Conclusión ahora sí, demos gloria y alabanza a nuestro Padre Dios por su sabio plan de salvación. No hay nada que le haya quedado ahí suelto a Dios. No, todo está perfectamente planeado. Y ahorita estamos en el tiempo de la iglesia. El tiempo de la iglesia está entre su ascenso y su regreso. Estamos en el tiempo de la iglesia, pero cuando Él regrese, ahora sí, vamos a celebrar las bodas del Cordero. La cena que dijo Cristo, la volveré a celebrar hasta que esté allá en los cielos. Por eso es un gran plan de salvación. Demos gloria a nuestro Padre Dios, demos honra y reconocimiento a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que llevó nuestros pecados, pagó por ellos, para evitar que tú y yo recibiésemos la ira de Dios. Cristo mismo dijo, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, de un Dios vivo. No le tengas miedo, dice, no tengas miedo a los que matan el cuerpo. Tiene miedo al que puede matar tu alma en el infierno, puede castigarte en el infierno. ¿Y quién es ese? No es el diablo. El diablo mismo está en el infierno, está sufriendo. ¿Sí? El que puede hacer eso es Dios. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Pero solamente, ¿cómo puedes librarte de eso? Reconociendo que cuando Cristo estaba en la cruz, no estaba muriendo por todo el mundo. Para que la Biblia y sea efectiva en tu vida, debes de decir, cuando Cristo estaba en la cruz, estaba muriendo por mí, por mis pecados. Olvídate de todo el mundo, porque el día que estemos delante del Señor, en su juicio, no vas a tener a nadie atrás de ti. Estaremos solos delante del trono de Dios y su juicio. Y si no te escudas detrás de los méritos de Jesucristo, no vas a entrar al cielo. No vas a entrar al cielo. Tenemos que reconocer nuestro pecado. Reconocer que somos indignos de estar en la presencia de Dios. Y después tenemos que mirar a lo que Dios ya ha provisto, que es precisamente Jesucristo. Lo mandó en el tiempo perfecto para vivir y finalmente morir por nuestros pecados. Pero no puede ser efectiva la salvación a menos que cada uno tengamos fe y pensar que cuando Cristo estaba en la cruz, lo estaba haciendo por mí. Si no tengo fe, ese sacrificio no me va a aprovechar. Pero si tengo fe en que en verdad lo hizo por mí, entonces la salvación será efectiva en nuestro ser. Y después de esta vida estaremos en la presencia
del Señor. Gocémonos, renovémonos nuestros votos delante de Dios al valorar la gran obra de salvación provista que nos asegura un destino glorioso en la presencia de Dios. Amén.